Bien, entonces vamos a ver la introducción a la biología molecular. ¿Y qué es la biología molecular? El estudio de la naturaleza química de los genes. Ahora, este asunto puede ser muy natural para nosotros en la actualidad. Sin embargo, para los científicos del pasado era un verdadero problema. ¿La biología se puede reducir a la química? Era la pregunta que se realizaban muchos científicos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Algunos lo tomaban de manera muy entusiasta y otros lo tomaban como un verdadero insulto. Cuando hablamos que una ciencia se puede reducir a otra, eso se conoce como la superveniencia. Y no es que toda una ciencia pueda reducirse a la otra, por ejemplo, que la biología pueda reducirse a la química, sino que algunos de sus principios pueden ser estudiados bajo el punto de vista de una ciencia más general. Ahora, más allá de las pataletas filosóficas de algunos filósofos de la ciencia, el punto es que este programa de investigación fue muy exitoso en el sentido de que logró determinar la naturaleza química de la vida. Ahora bien, cabe la pregunta, ¿es necesario conocer la naturaleza química de un gen? La respuesta es que no, necesariamente. La teoría sintética de la evolución, como la hemos visto en las unidades anteriores, se desarrolló matemáticamente y bajo principios estadísticos. De hecho, Thomas Hunt Morgan dijo alguna vez que no era necesario conocer la naturaleza química de los genes para poderlos estudiar. Sin embargo, conocer la naturaleza química de los genes amplía nuestro punto de vista y nuestro entendimiento acerca de cómo funcionan los seres vivos. Teniendo eso en cuenta, eso quiere decir que debemos plantear una nueva pregunta. ¿Y cuál es la naturaleza de los genes? Evidentemente, desde nuestra perspectiva actual, lo entendemos desde la química. Sin embargo, esto no se entendía tan claramente en el siglo XIX, sobre todo porque en aquella época se encontraba muy de moda la hipótesis vitalista, en la cual se establecía que la naturaleza poseía cierta fuerza invisible, no medible, que le daba a los seres vivos alguna parte de lo que los hacía diferentes de las sustancias inorgánicas. En la actualidad la hipótesis vitalista ha quedado olvidada dentro de los conceptos superados en la historia de la ciencia, equivalente a que la Tierra es plana o a que la Tierra sea el centro del universo. El entendimiento actual se basa en que la vida es un fenómeno químico y como tal hay que entenderlo y estudiarlo. Sin embargo, vale la pena preguntarse que si la vida es un fenómeno químico, ¿qué tipo de sustancia química es la más importante? Es decir, ¿qué sustancia química podemos relacionar con el funcionamiento de los genes? O planteado de otra manera, ¿qué sustancia química compone el gen? La primera hipótesis fue que fueron las proteínas. Y no estoy hablando de las proteínas en sentido animal o de fuentes de proteína, sino en su definición química. Una proteína es un polímero, es decir, una cadena compleja compuesta por subunidades. En las proteínas hay 20 subunidades diferentes denominadas aminoácidos. Estas cadenas complejas de aminoácidos se enroscan en estructuras complejas, inicialmente en hélices alfa o láminas beta, las cuales a su vez encajan en estructuras tridimensionales que se encargan de cumplir funciones biológicas. En el interior de la célula, las proteínas son todas estas estructuras que se mueven y cambian de forma, es decir, son las moléculas que realizan las funciones biológicas. Sin embargo, a principios del siglo XIX los químicos solo sabían que se trataba de polímeros de 20 aminoácidos y que cumplían funciones biológicas como reacciones químicas o
como entes estructurales, pero no conocían su estructura molecular. Félix Dejerel, en 1917, en base al descubrimiento de los virus, propone que las proteínas son el portador de la información genética. Esto debido a que en la época se pensaba que los virus eran únicamente conglomerados de proteínas complejas. Adicionalmente, Degerel posee una postura completamente antivitalista de la vida. Para él la vida resulta de un estado físico-químico de la materia y nada más. Esto en 1926. Otros científicos apoyaron las ideas de Degerel. Por ejemplo, Leonard Thompson Troland, entre 1914 y 1917, se convenció de que la vida estaba basada en alguna enzima primordial basada en proteínas. Un dato que apoyaba este punto de vista era el hecho de que los cromosomas, donde se había demostrado que estaban los genes por parte del grupo de investigación de Morgan, estaban hechos principalmente de proteínas y otra sustancia llamada ADN, ácido desoxirribonucleico. Esto conllevó a la idea o a la hipótesis dominante hasta ese momento. Una hipótesis que duraría hasta 1952, y era que los genes estaban hechos de proteínas. Sin embargo, las proteínas no eran la única alternativa. Como bien lo mencionamos anteriormente con la estructura química de los cromosomas, las proteínas no eran las únicas sustancias que estaban allí. Habían otras sustancias conocidas como los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son polímeros de 4 bases nitrogenadas unidas por enlaces fosfodiéster del ácido fosfórico. El problema es que en comparación, las proteínas tienen 20 unidades, mientras que los ácidos nucleicos solo tenían 4 unidades. Y eso los hacía ver como demasiado simples. Aunque también se encontraran al interior de los cromosomas. La mayoría de los científicos pensaban que los ácidos nucleicos tenían una función auxiliar, no relacionada con el transporte de la información genética. Los ácidos nucleicos son dos: el ácido ribonucleico o ARN y el ácido desoxirribonucleico o ADN. En esta presentación nos enfocaremos en la historia del ADN. Entonces, la historia del ADN en realidad inicia muchos años antes, en 1869, cuando Friedrich Miescher lo aísla, lo purifica por primera vez y le coloca el nombre de nucleína, ya que era una sustancia que se encontraba al interior del núcleo de las células eucarióticas. En 1889, Richard Altman confirma los descubrimientos de Miescher, pero acuña el nombre ADN, ácido desoxirribonucleico. En 1919, ya en el siglo XX, Phoebus Levene empieza a analizar los componentes químicos de la molécula del ARN. Hasta entonces se sabía muy poco de su estructura molecular y de sus propiedades químicas. Lo único que estaba verdaderamente claro es que era un ácido débil. Dentro de los componentes del ADN, Levene encontró sustancias que denominamos purinas, que son compuestos químicos orgánicos relativamente complejos. Las dos purinas que se encontraron en el ADN se denominan guanina y adenina. Se las reconoce porque tienen estructuras moleculares de doble anillo. Por tradición representamos a la guanina con verde y a la adenina con azul. En la estructura molecular podemos ver por qué las llaman bases nitrogenadas, en el sentido de que el nitrógeno es un componente muy importante de estas sustancias. Levene también encontró otras sustancias, las pirimidinas, que también son bases nitrogenadas. Las que se encontraron para el ADN fueron la citosina y la timina.
La estructura molecular de las pirimidinas son de moléculas de un solo anillo, en las cuales el nitrógeno también es una sustancia, un componente muy importante. Por tradición, la timina se representa con color amarillo y la citosina con color rojo. Sin embargo, las bases nitrogenadas no eran el único componente encontrado por Levene. También encontró un azúcar importante en el ADN, denominado desoxirribosa. Las bases nitrogenadas se unen a la desoxirribosa por uno de sus oxígenos. Entonces, para que lo tengan en cuenta, toda esta sección de acá es el azúcar y esta sección de acá la base nitrogenada. Adicionalmente, desde hacía bastante tiempo se conocía que el ADN poseía componentes del ácido fosfórico, específicamente grupos fosfato, que son los que le conferían su naturaleza ácida. Levene también hipotetizó la idea de que estas sustancias podían formar un polímero. Sin embargo, jamás pudo encontrar el modo en que se armaba dicho polímero. Por el momento solo estaría claro cómo se organizaba la unidad del ADN. Se tendría entonces azúcar, base nitrogenada y grupos fosfato. El modo en que se unían era el problema. A esta estructura se la conoce como nucleótido. En 1927, Nikolai Koltsov hipotetizó o resaltó un aspecto o una pista fundamental para poder encontrar la sustancia que era el portador de la información genética, y es que se debía tratar de una molécula espejo, en la cual un segmento fuera el portador de la información genética y el otro segmento fuera la estructura que se copiaba a partir de la plantilla base. En 1935 comenzó a desarrollarse una tecnología clave, los rayos X, los cuales inicialmente permitieron el desarrollo de mutaciones controladas para el estudio de la genética en las moscas. Posteriormente, desarrollos y mejoramiento de la tecnología de los rayos X conllevó a la tecnología de difracción de rayos X en 1937. ¿Y para qué rayos sirve la difracción de rayos X? Es básicamente una fotografía molecular. Fue desarrollado por William Asbury. El asunto es que estas fotografías moleculares deben ser interpretadas a la luz de la teoría estructural de la química orgánica para encontrarle sentido. De lo contrario, solo se ven unas manchas. La cuestión permaneció quieta durante toda la Segunda Guerra Mundial, y al terminar la Segunda Guerra Mundial se prosiguió el asunto. Erwin Chargaff en 1950 determina las reglas de Chargaff con respecto a los nucleótidos y las bases nitrogenadas. Se encontró que la cantidad de adenina era igual a la cantidad de timina y que la cantidad de guanina era igual a la cantidad de citosina, sin importar la fuente de ADN que tomara. Y esto concordaba con la idea de moléculas espejo planteada años antes por Nikolai Koltsov, ya que con las reglas de Chargaff, si yo tengo una secuencia de bases nitrogenadas, puedo obtener la cadena en pareja o espejo. Sin embargo, esta pista todavía no convencía a la mayoría de los biólogos. Y eso que un par de años antes, 1944, se había realizado un experimento muy importante, conocido como el experimento Avery-McLeod-McCarthy, realizado por Oswald Avery, Colin MacLeod y McLean McCarthy. La hipótesis que se manejaba era que el ADN era demasiado simple para ser la molécula que transportaba la información genética. Y el procedimiento a grandes rasgos fue el siguiente.
Desde hacía cierto tiempo se sabía que las bacterias son capaces de ejecutar el proceso de transformación. Es decir, bacterias patógenas al morir sueltan su material genético, el cual puede ser capturado por bacterias que no son patógenas y transformarse en bacterias patógenas, matando a organismos control como los ratones. Entonces el procedimiento iniciaría con un frasco con bacterias patógenas, las cuales son capaces de matar a un ratón. Se extrae una suspensión de esa sustancia y se calienta hasta que las bacterias se mueren. En ese momento se obtiene un extracto que se homogeniza, es decir, se revuelve hasta mezclar, hasta obtener una mezcla de carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Ese primer extracto se mezcla con un frasco donde hay bacterias que no son patógenas. Se espera hasta que las bacterias se hayan transformado y después se hace el procedimiento con los ratones. El resultado de este primer evento es un ratón muerto. Posteriormente se toma otro tubo de la mezcla original y se pasa por un tratamiento denominado proteasa. La proteasa va a destruir a las proteínas en el interior. Y si las proteínas fueran el portador de la información genética, al pasar por la proteasa, ya no podría ser posible que matáramos al ratón, ya que no habría información genética para pasar a las bacterias que no son patógenas y convertirlas en patógenas. En ese caso, lo que se esperaba es que el ratón sobreviviera, pero el ratón se volvió a morir. Lo siguiente que se realizó es que en el tubo, aparte de la proteasa, se adicionó una ribonucleasa, una sustancia que destruye el ácido ribonucleico, el otro ácido nucleico que es semejante al ADN. Cuando el resultado de eso se mezcló con las bacterias que no son patógenas y se esperó a la transformación, el ratón se siguió muriendo. Solo hasta que el frasco fue tratado tanto por proteasas como por ribonucleasa y finalmente por la desoxirribonucleasa, que es la sustancia que destruye el ADN, fue que al mezclarse el resultado con las bacterias que no son patógenas, se obtuvo un frasco cuyo líquido al inyectarse en un ratón permitió que el ratón viviera. En conclusión del experimento Avery MacLeod McCarthy, se determinó que solo hasta destruir el ADN era que las bacterias no podían obtener la información genética para transformarse en bacterias patógenas. Sin embargo, las conclusiones del experimento Avery MacLeod McCarthy se establecieron muy tenuemente y muchos científicos todavía seguían dudando del asunto, ya que habían virus que no poseían ADN, y adicionalmente se pensaba que muchos virus eran simples conglomerados de proteína que no poseían ácidos nucleicos en su interior. Se tuvo que esperar hasta el experimento Hershey-Chase en 1952, realizado por Alfred Hershey y Martha Chase. Una de las hipótesis del experimento Hershey-Chase era que los virus estaban hechos de proteínas. El experimento Hershey-Chase lo que buscaba básicamente era saber cuál era la sustancia que ingresaba a la célula para infectarla cuando los virus infectaban a una célula. Para esto se realizó lo siguiente. Se sabe que las proteínas contienen azufre y por lo tanto en uno de los procedimientos experimentales se empleó azufre marcado radioactivamente. Si las proteínas fueran el material genético, al final de todo el proceso de infección se esperaría que el material hereditario que ingresó a la célula tuviera ese azufre marcado radioactivamente, cosa que se podría medir una vez que se separara el fluido de las células infectadas. En un segundo tratamiento se empleó fósforo marcado radioactivamente. Como hemos visto, una de las partes del ADN es el grupo fosfato, por lo tanto el ADN posee fósforo.
En este caso, después de todo el procedimiento experimental, se logró determinar que el fósforo se encontraba al interior de las células y que era este fósforo radioactivo se podía medir en los virus producidos en las siguientes generaciones. Esto indicaba no solo que los virus poseían ADN, sino que era el ADN el que ingresaba para infectar a la célula, no la proteína. Este experimento, el experimento Hershey-Chase, es extremadamente importante en la historia de la biología molecular y la biología en general, ya que establece sin duda alguna que el material hereditario de los seres vivos es el ADN y no las proteínas. Y eso dio inicio a la carrera por determinar el estudio de la estructura del ADN, el cual se venía tratando de determinar durante la misma época. De hecho, un año antes, Linus Pauling había logrado determinar la estructura de las proteínas, pero requería datos adicionales para poder determinar la estructura del ADN. Estos datos venían siendo recolectados por una científica muy célebre, Rosalind Franklin. Rosalind Franklin logró determinar la posición de los fosfatos en la cadena de ADN gracias a fotografías moleculares obtenidas por difracción de rayos X, específicamente la fotografía 51. En 1951, esta imagen era un tremendo secreto para los biólogos. Cualquier biólogo molecular con el entrenamiento suficiente que tuviera acceso a esta foto y estuviera trabajando en la estructura del ADN, probablemente hubiera podido obtener la estructura del ADN. Ahora, el punto es que Linus Pauling jamás pudo asistir a la reunión en que Rosalind Franklin publicó esta foto. Sin embargo, la pregunta es porque si ella tenía la foto, no la conocemos como la persona que determinó la estructura del ADN. La respuesta es que en 1953, estos datos, esta foto, junto con otros aspectos de su investigación, fueron filtrados a otro grupo de investigación rival antes de que ella pudiera publicarlos. Y lamentablemente, para el año de 1958, ella muere de cáncer. El grupo de investigación al cual se filtraron esos datos de manera bastante cuestionable, de manera ética, fue el grupo compuesto por Maurice Wilkins, James Watson y Francis Crick. Estos hombres, junto con los datos que lograron obtener de manera subrepticia de Rosalind Franklin, lograron determinar la estructura del ADN, que es la estructura de doble hélice que conocemos en la actualidad. Este modelo les valió en 1962 el Premio Nobel de Medicina, unos años después de que Rosalind Franklin muriera. La omisión de Rosalind Franklin para el trabajo del desarrollo del modelo de la estructura del ADN se considera uno de los actos más bochornosos de falta de caballerosidad en toda la historia de la ciencia. La estructura del ADN fue un aspecto realmente importante, sobre todo por su impacto en la teoría sintética de la evolución, ya que por fin se podía determinar que los genes estaban hechos de una sustancia química llamada ADN, que no estaba influenciada por ninguna fuerza vitalista. Y adicionalmente, los cambios en esa secuencia de ADN, que podía determinarse por la sucesión de bases nitrogenadas, podía conllevar a la identificación de las mutaciones y la variabilidad genética. Bien, esto es todo por el momento, espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.